Ok, bueno, entonces ya estamos preparados para iniciar la clase del día de hoy. Ujú. Eh, en esta ocasión vamos a ver a un filósofo bastante famoso, incluso fuera de la filosofía, llamado Schopenhauer, eh, que es considerado no el padre del pesimismo, pero sí uno de los filósofos más pesimistas que hay. Uno de los representantes más importantes del pesimismo filosófico. Y pues vamos a ir viendo en este rato, por qué es así. Pero como siempre, primero vamos a platicar un poquito sobre la vida de Schopenhauer. Y bueno, pues nuestro filósofo nació en una ciudad llamada Gdansk, que es una ciudad que actualmente está en Polonia, aunque en aquel tiempo estaba en Prusia, en el Imperio de Prusia. Este, su padre era un comerciante muy importante, muy rico, y su madre era escritora. Eh, Schopenhauer durante su niñez recibió poca educación formal, por decirlo así, o sea, en escuelas propiamente dichas, sino que más bien recibió educación privada. Se mudó de ciudad bastantes veces cuando era joven y en su adolescencia, a los 15, 16 años, este, viajó por Europa junto con su madre y su padre, y fue donde aprendió francés por un lado e inglés por el otro lado. Él sabía hablar muy bien ambos idiomas. Su lengua materna era el alemán. Y en este viaje en su adolescencia, cuenta Schopenhauer que también se le abrieron los ojos ante la maldad de la humanidad, porque cuando él viajó era la época de las guerras napoleónicas y pues le tocó ver ciudades en ruinas, le tocó ver mucha miseria, le tocó ver esclavitud, y pues sí, en general como que salió de su burbuja en la que había vivido en su niñez. O sea, como era de una familia rica, había vivido muy bien, muy acomodado, y este viaje a Europa abrió los ojos en cuanto a a la maldad y a la miseria humanas, que va a ser muy importante para su filosofía después. A los 17 años se suicida su padre, eh, y su madre, llamada Johanna Schopenhauer, eh, no quiere cargarse el negocio del padre, lo liquida, o sea, lo vende todo y se va a la ciudad de Weimar a vivir ahí. También le da la oportunidad a Schopenhauer de pagarle sus estudios y pues que no tenga que aprender el oficio de su padre, bueno, el oficio de comerciante, ¿no? A los 22 años se va, bueno, estudia en Berlín, comenzó él a estudiar la carrera de medicina, pero no le gustó y a la mitad se cambió a filosofía. Eh, en este momento él ya no vivía con su madre, o sea, vivía solo en Berlín. Iba a visitarla ocasionalmente en los años subsiguientes, pero Schopenhauer lo que tenía de buen filósofo lo tenía de persona arrogante e insoportable. O sea, era un tipo muy presumido, sí, un todo, un ególatra, y tuvo muchos problemas con su madre. En las cartas que se escriben mutuamente, su madre le dice, o sea, bueno, le dice cosas muy feas también, o sea, así como que prefiere ella que se quede allá en Berlín y que no la venga a molestar porque siempre que viene terminan peleándose, y para esto también su madre, como era una intelectual importante
en, en Prusia en aquella época, pues hacía reuniones con, pues, con escritores, con científicos, vaya, hacía tertulias, ¿no? Y cuando iba a Schopenhauer, dice que Schopenhauer siempre se peleaba con alguno de los invitados y pues eso le daba mucha vergüenza a su madre, ¿no? Entonces prefería tenerlo como pues, alejado siempre. A los 26 años, entre todas estas peleas, terminan su relación y no se vuelven a ver nunca más en su vida, aunque su madre sí le da una especie de herencia con la cual Schopenhauer puede mantenerse el resto de su vida. A los 30 años, Schopenhauer publica una de sus obras más importantes, llamada El mundo como voluntad y representación, que es un título muy bueno porque resume su filosofía. Vamos a ver ahorita en qué consiste, pero vamos a volver a este título de su obra. Bueno, su libro tuvo muy poco éxito, tanto que el editor tuvo que vender los ejemplares que no se vendieron, que fueron la mayoría, como papel reciclado. Y esto a Schopenhauer le dolió mucho también en su ego, ¿no? A los 32 años, em, él aplicó para ser profesor en la Universidad de Berlín y se quedó. Para esto, Schopenhauer ya tenía noticia de la filosofía de Hegel y yo les había comentado que Schopenhauer odiaba a Hegel, o sea, él no lo soportaba. Él puso su curso a la misma hora que la de Hegel, curso al cual solamente asistieron 5 personas, en contraposición contra las 100, 200 personas que asistían a los cursos de Hegel. Y existe la lista de personas que asistieron a este curso y ninguno de ellos es filósofo. Había por ahí un dentista, 2 abogados, creo que un arquitecto y no me acuerdo qué otra cosa, pero ninguno de esos era estudiante de filosofía o de teología, ¿no? Y su curso ahí, pues nada más humildemente, ¿verdad? Se llamaba Filosofía Exhaustiva o Doctrina de la Esencia del Mundo y del Espíritu Humano. Ahí nomás así como pues, cualquier cosa, ¿no? O sea, básicamente Schopenhauer era como, como que anunciaba su curso diciendo, mira, aquí está la verdad absoluta, ¿no? Y bueno, pues sí fue una ironía de la vida, su fracaso como profesor. Y pues sí, toda su vida se estuvo peleando con Hegel, aunque era más bien una pelea eh, desde un solo flanco, porque Hegel no pelaba realmente a Schopenhauer. Hegel, o sea, sí se llegaron a conocer en persona. Este, Cuando Schopenhauer hizo su examen para entrar como profesor a la universidad, entre los que lo evaluaran estaba Hegel y pues algunas cosas le corrigió Schopenhauer a Hegel ahí, mientras lo estaba entrevistando. Pero pues Hegel nada más se quedó con la idea de que Schopenhauer era un profesor, este, arrogante y erudito y nada más. O sea, pero no, nunca le llamó la atención, particularmente, ¿no? Y mientras tanto Schopenhauer, pues así como que hacía corajes y todo contra Hegel todo el tiempo. Em, Total que pues fracasó en la vida como profesor en la universidad y se dedicó varios años a viajar por Europa y pues, se fue a Italia y pues estuvo viviendo la vida como muy tranquilamente. Hay una anécdota que dice que conoció a una mujer llamada Carolina Medón, que era una actriz de teatro, con la que parece ser que esta muchacha salió con Schopenhauer, lo engañó, quedó embarazada de otro tipo. Y
y rompieron la relación, pero Schopenhauer mantuvo económicamente al niño durante el resto de su vida, ¿no? También hay una anécdota que cuenta que Schopenhauer estaba bueno, en su cuarto que rentaba, en su apartamento, y estaba esperando a que llegara esta muchacha, su amante, eh, pero había unas señoras en la escalera como cotillando, platicando, y Schopenhauer estaba así como muy desesperado porque no la dejaban escuchar cuando su querida llegara. Entonces que salió a echarles bronca, les dijo que se callaran, se peleó con ellas y terminó empujando a una de ellas por la escalera. Wow. Este, se cayó, se rompió una pierna y la señora esta pues demandó a Schopenhauer y Schopenhauer tuvo que pagarle el resto de su vida también una especie de, eh, ¿cómo se llama? Como una especie Manutención. de manutención, ajá, como una especie de multa que le impuso el gobierno por daños, ¿no? Indemnización, ¿no? Indemnización, ajá, exactamente, esa es la palabra. Ujú. Este, bueno, pues así como que, la vida de Schopenhauer está llena de estas pequeñas anécdotas de su mal carácter, o sea que era una persona muy enojona, muy iracunda, etcétera, ¿no? Este, para cuando él tenía 43 años, en Berlín hubo una plaga de cólera, que fue una plaga que de hecho terminó matando a Hegel, y Schopenhauer decide irse de Berlín y se establece en Frankfurt, en la ciudad de Frankfurt, que le gustaba mucho esa ciudad porque estaba cerca del bosque, entonces le permitía dar paseos en la tarde con su perrito, y ahí se queda el resto de su vida, viviendo en Frankfurt, donde adopta una vida metódica, un poco imitando a Kant. Era muy fan de Kant, y pues sí, o sea, se queda ahí viviendo el resto de su vida con un horario muy metódico. Dicen que en la mañana se iba a desayunar, leía y escribía, luego se la pasaba tocando la flauta al mediodía y en la tarde. Al final, se iba a pasear con su perrito que se llama, bueno, llamado Atma. Y esta es una caricatura justamente de Schopenhauer paseando con su perrito por el bosque. O sea, se hizo famoso su perrito también por el bosque. Hasta los 63 años, Schopenhauer publica un libro llamado Parerga y Paralipómena, que es un título en latín que se suele traducir como Fragmentos y Añadidos. Este libro recibió muy buenas críticas en los periódicos, eh, y Schopenhauer comenzó a obtener fama. O sea, este es un libro de ensayos en donde propiamente no presenta su filosofía, sino que más bien son ensayos literarios sobre libros, hacer reflexiones, ocasionales y así, pero estaban muy, muy bien escritos y se volvió famoso y la gente lo empezó a, a buscar, y ya había gente que iba a Frankfurt a visitarlo y entrevistarse con él. Y justo cuentan ahí que cuando ya obtuvo fama dejó de ser tan huraño y tan insoportable. O sea que en el fondo lo que quería él era que lo reconocieran, ¿no? Ujú. Y así vivió los últimos 9 años de su vida, ahí en esta ciudad, donde ocasionalmente pues llegaba gente a entrevistarse con él, a pedirle autógrafos y cosas así, ¿no? Pero bueno, pues en efecto Schopenhauer tuvo una vida por un lado muy difícil, o sea, emocionalmente muy difícil, pero económicamente no. O sea, Schopenhauer nunca en su vida tuvo que preocuparse por su manutención económica, ¿va? Pero bueno, pues unas cosas por otras, ¿no? A fin de cuentas. Este, y también les traje una cita de Schopenhauer, em,
donde critica a Hegel. Y se las voy a leer para que vean lo ácido que es con Hegel. Esta cita es de Pareja y Paralipómena, de un ensayo que está ahí. Pero bueno, ¿Estaba en su libro? ¿Estaba en ese libro esta crítica, Gons? o sea, está en muchos lados. Este fragmento específicamente, sí, es de ahí, ¿no? Pero es de su Pero, libro, era parte ujú. de su libro. Ah, ok. Ajá, Ajá. sí, o sea, sí, estas cosas sí las publicaba Schopenhauer así en sus libros, ¿no? O sea, no eran ahí cosillas que dijera como anécdotas y luego alguien las recogiera, sino que él mismo las escribía y las publicaba y estaban ahí escritas en sus libros. Hegel nunca leyó los libros de Schopenhauer, entonces, este, nunca se enteró de que lo estaban insultando. Pero bueno, dice así. Hegel, instalado desde arriba por las fuerzas en el poder. Ahorita les explico esto. Era un charlatán analfabeto, nauseabundo, insípido y de mente aburrida que alcanzó el pináculo de la audiencia escribiendo y soltando los más locos y desconcertantes sinsentidos. Estos sinsentidos fueron ruidosamente celebrados como sabiduría inmortal por seguidores mercenarios y fácilmente aceptados como tales por todos los tontos que se unieron así para entonar un coro de admiración tan perfecto como nunca antes se había oído. El inmenso campo de influencia espiritual que los poderosos pusieron a disposición de Hegel le permitió perpetrar la corrupción intelectual de toda una generación. Órale. Cámara. Uf. O sea, aquí hay como muchas cosas que se pueden sacar. En primer lugar, Hegel se queja mucho, digo, Schopenhauer se queja mucho de Hegel Y en mi clase. porque Hegel, si se acuerdan ustedes, pues era también era un ególatra también, o sea, él decía, ¿no? Que la filosofía acababa con él, o sea, que él había hecho la última filosofía, explicativa de toda la historia de la humanidad. Y también Hegel pensaba que Alemania, o sea, la filosofía alemana y la cultura alemana, era la cúspide de la cultura humana, ¿no? Ujú. Entonces, claramente esta postura le gustaba al gobierno, ¿no? El gobierno alemán era partidario de la filosofía de Hegel, pues porque le echaba flores, ¿no? O sea, Ah. fundamentaba y justificaba el Estado alemán, ¿no? Entonces, para Schopenhauer, pues era así como, no, pues tú, él es un lamebotas que está diciendo lo que el gobierno quiere escuchar, ¿no? Y por Ok. eso tiene un puesto universitario tan, tan importante, y por eso va mucha gente a sus clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en este pasaje como que se ve mucho el resentimiento que le queda a Schopenhauer de su derrota contra Hegel, su derrota universitaria contra Hegel, ¿no? O sea, porque todos los que van a las clases de Hegel, dice, pues son unos tontos que se unieron en un coro de admiración, o sea, que nunca entendían lo que decía Hegel, pero ahí estaban en sus clases alabándolo, este, como pericos, ¿no? Y bueno, pues así como esta, hay muchas críticas de Schopenhauer a la filosofía hegeliana, que en realidad no sé realmente si son críticas, porque Schopenhauer nunca, o sea, que él cree que la filosofía de Hegel no vale la pena estudiarse siquiera, ¿no? Entonces, en sentido estricto, pues no lo critica porque no se puso nunca a estudiar la filosofía hegeliana. Simplemente, pues, o sea, sí tiene muchos puntos en el sentido en que Hegel escribía horrible, en que mucho de lo que decía se puede interpretar de tantas maneras que, pues, que uno diría, pues entonces uno puede hacer que Hegel diga lo que uno quiera, o también se puede interpretar de tantas maneras como que Hegel diga cosas demasiado obvias y tontas, pero con un lenguaje extremadamente rebuscado, ¿no? Y esto, pues, a Schopenhauer le chocaba mucho. Cabe decir que Schopenhauer es un escritor muy claro, escribe muy claro y muy bello.
O sea, Schopenhauer es un gran literato. Él escribe muy bien. Este, sus ensayos en Parerga y Paralipómena son, eh, se podría decir que son ejemplos de cómo se debe escribir un ensayo, ¿no? Y de hecho, Schopenhauer tuvo una influencia muy, muy grande en la literatura, en escritores como Franz Kafka, James Joyce en Inglaterra o Jorge Luis Borges aquí en América Latina, ¿no? Pero bueno, visto esto, ahora sí podemos entrar propiamente a la filosofía de Schopenhauer. Yo les había comentado que su libro principal se llama El mundo como voluntad y representación. Y justamente Schopenhauer va a decir que el mundo es estas dos cosas. El mundo es mi representación y el mundo es voluntad. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir con esto de representación y voluntad. Y para empezar, pues vamos otra vez con Kant, una vez más. Ujú. Vamos a hacer nuestro repasito rápido de Kant, eh, porque Schopenhauer es un gran fanático de Kant. Si se acuerdan, para Kant estaba el sujeto, la persona, ¿no? Y este sujeto, mediante su mente, que yo les decía es como una especie de anteojos, ¿no? Da forma a la realidad, ¿no? Y le da forma mediante el espacio y el tiempo y mediante los conceptos que en Kant les llama categorías, ¿no? Eh, y para Kant, si, sin la mente humana, simplemente no podríamos conocer la realidad no tendría ningún sentido, pero eso que está más allá de la mente humana es lo que Kant llamaba el noumeno. ¿Se acuerdan de todo esto? Más o menos. Más o menos. Sí, Ujú. Ujú. sí. O sea, el punto aquí es que Schopenhauer va a retomar esto. Él va a decir, el mundo, en primer lugar, es mi representación. Y esto es idéntico a lo que dice Kant. O sea, cuando yo veo árboles y cuando yo veo perros, gatos, sillas, mesas, etcétera, lo que estoy viendo no es el mundo como es en sí mismo, sino el mundo como me lo representa mi mente, por decirlo así, ¿no? O sea, solamente conozco el mundo que mi mente me permite conocer, que me permite representar, ¿no? Ujú, No veo el mundo como es en sí mismo. El mundo en sí mismo, según Kant, es el noumeno, y esto como que no lo podemos conocer. Ujú. Entonces, Schopenhauer dice, eh, entrando, el mundo es mi representación. Así lo dice literalmente. Esta es una verdad aplicable a todo ser que vive y conoce, aunque solo el hombre puede llegar a su conocimiento abstracto y reflexivo. Bueno, o sea, esto es una verdad pues que sí, que todos nosotros podemos saber. O sea, el mundo siempre es un mundo para mí, ¿no? Yo no puedo saber cómo es el mundo por sí mismo, sino que siempre es un mundo pensado por mí, ¿no? Entonces, en este sentido, Kant, Schopenhauer es igualito a Kant, no le cambia nada, pero va a distinguir dos tipos de conocimiento, ¿no? Él dice, por un lado está el conocimiento conceptual, que es el conocimiento de los objetos del mundo. O sea, por ejemplo, para que yo conozca una mesa, necesito el concepto de mesa, ¿no? Para conocer un árbol, necesito el concepto de árbol, etcétera. Y de las relaciones lógico y matemáticas. O sea, de las matemáticas también se utilizan conceptos, ¿no? Todo esto es de lo que habla Kant.
Y en este respecto, Schopenhauer no tiene mucho que corregirle. Digo, sí le corrige algunas cosillas muy específicas que no vale la pena aquí entrar, pero como que se queda con la visión kantiana en general sobre esto. Y por otro lado está el conocimiento no intuitivo. Este conocimiento no intuitivo es no conceptual y consiste en el saber de nuestros propios impulsos vitales. Aquí es cuando ya Schopenhauer empieza a proponer su teoría. Em, para Schopenhauer, todos sabemos cuando tenemos una especie de impulso vital o deseo, pero no lo sabemos conceptualmente. Y esto, por ejemplo, cuando ustedes tienen sed, simplemente saben que tienen sed. Así, lo saben, incluso si no lo están conceptualizando. O sea, no tienen que pensar, ay, en este momento yo tengo sed, para saber que tienen sed. Simplemente lo sienten, ¿no? O tienen deseos, o Schopenhauer lo pone más general todavía, tienen la voluntad de vivir. Ese es un deseo constante y que no está conceptualizado. Em, Ustedes saben que quieren vivir intuitivamente, por decirlo así. O sea, no tienen que pensar todo el tiempo, ay, quiero vivir, ¿no? O sea, no tiene que ser un pensamiento consciente, sino que es una pulsión, por decirlo así, es un impulso que todo el tiempo está en ustedes y que saben que tienen, aunque no lo conceptualicen. Y a esto lo llama Schopenhauer la voluntad, que se, se identifica con la cosa en sí de Kant. Es algo bien raro, es algo bien raro. Muchos filósofos no están de acuerdo con esto, pero bueno, no importa, eso no lo vamos a discutir aquí. El punto es que Schopenhauer cree que tenemos, por un lado, nuestros pensamientos y por otro lado, nuestros deseos y nuestros impulsos vitales, ¿no? Nuestros pensamientos los conocemos mediante nuestra mente y nuestros impulsos vitales los conocemos simplemente observando nuestro propio cuerpo, cada uno de nosotros. Con los sentidos, ¿no? Así. Ujú. Sí, 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 y es así como lo que tú sientes en tu cuerpo y que a veces incluso no lo puedes conceptualizar, ¿no? O Ujú, sea, a veces sientes malestar, por ejemplo, en tu cuerpo y no sabes qué es. ujú, No sé si les ha pasado. ujú, Este, sentir así como que, ay, no me siento del todo bien, pero no sabes por qué, ¿no? O por el contrario, también sentirse muy bien, o sea, como, ay, hoy sí me siento con mucha energía, no sé qué, y no saber por qué, ¿no? Todo ujú. esto dice Schopenhauer, es la voluntad. Así le llama él, Oye, ¿no? Gons, por ejemplo, los colores, las formas, ¿pertenecen a lo conceptual? Sí. Sí, para Schopenhauer sí, todas esas cosas pertenecen a lo conceptual. Ujú. Ujú, ok. Sí, los sonidos, no sé qué más. Pero sí, todo lo que sea de los objetos Ujú, Ujú, del mundo es conceptual. ujú, Ujú, ¿no? Incluso nosotros podemos vivir nuestro cuerpo de manera conceptual o de manera intuitiva. Y les va ujú, un ejemplo. Yo puedo vivir mi cuerpo de manera conceptual si, por ejemplo, veo mi mano y la observo y digo, tengo 5 dedos, ¿no? ujú, Pero puedo vivir mi cuerpo de manera intuitiva si simplemente a lo mejor quiero agarrar un objeto con mi mano y simplemente lo agarro, o sea, muevo la mano. No estoy pensando conceptualmente cómo tengo que mover la mano, cómo tengo que mover los dedos, qué dedos tengo que mover y cuáles no, simplemente lo hago, ¿no? Y un ejemplo que también clarifica mucho esta diferencia es, por ejemplo, en los niños. Los niños
viven su propio cuerpo de manera intuitiva casi al 100%, porque por ejemplo, un niño si le pides que dibuje una mano, va a dibujar una bolita y un montón de palitos, Ujú, Ujú. ¿no? O sea, no va a dibujar así cinco dedos, ¿no? A lo mejor un niño te dibuja una persona y la dibuja así, por ejemplo, está así, y le dices, ah, ponle manos a tu monito y el niño va a hacer esto. ujú, En ujú, el piso. ujú. Entonces, o sea, porque el niño no tiene una conceptualización de su propia mano. Ujú. Sí. O sea, sabe muy vagamente que la mano tiene palma y tiene dedos, pero no ha conceptualizado firmemente en qué se compone una mano, ¿no? Que no tienen desarrollada la imagen corporal. Eh, pero el niño tiene un sentido intuitivo de su mano. O sea, el niño sabe que tiene manos, sabe que cuando quiere agarrar algo, que estira su mano y lo agarra, ¿no? Esto es importante porque lo que nos muestra es que, o sea, Kant, por ejemplo, pensaba que todo nuestro conocimiento era conceptual, así todo, 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 todo. Y Schopenhauer lo que intenta mostrar es que no, que nuestra experiencia y nuestras vivencias en el mundo no es conceptual, no es racional. Es que si se acuerdan, para Kant todo es racional, ¿no? Hasta la Ujú. ética era racional, ¿no? Y Schopenhauer quiere hacer hincapié en que no, en que una dimensión muy importante de nuestra vida es intuitiva. Así le llama él, intuitiva, o sea, no racional, no conceptual, ¿no? Que nos movemos en el mundo de manera muchas veces intuitiva, o sea, sin saber lo que estamos haciendo, bueno, sin saber racionalmente lo que estamos haciendo, pero sabiendo intuitivamente, ¿no? Y la mayoría de los movimientos de nuestro cuerpo son así, son intuitivos, ¿no? O sabemos de ellos de manera intuitiva, ¿no? Digamos que lo que Freud después diría el inconsciente. Ahí sí, básicamente. Ujú. Ok. Sí, es eso. Ujú. Y Freud era un gran lector de Schopenhauer también. Ujú. Eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, Schopenhauer va a hacer esta diferencia, todo lo conceptual, todo lo que dijo Kant, es como, está bien, nada más que le faltó poner atención a la parte no conceptual de nuestra experiencia. Hasta aquí uno dice, está bien, te creo Schopenhauer, va bien, pero la otra parte del título de su libro, ya ven que es el mundo como representación, pero también como voluntad. Entonces vamos a ver qué es lo que Ujú. saca Schopenhauer de esta cosa de la voluntad. Y ahí sí se pone bastante loco este cuate. Eh, Él nos dice en primer lugar, todas las cosas tienen una tendencia a permanecer, así de simple. O sea, si yo agarro mi botella de agua permanece, o sea, no se deshace, así nomás, ¿no? La mesa en la que estoy apoyado, la silla en la que estoy sentado permanece, no se diluye en la nada de un momento a otro, ¿no? Y este constante permanecer de los objetos, piensa Schopenhauer, es la voluntad también. Es decir, todos los objetos en el universo, no solo los seres humanos y los animales, tienen voluntad. Bueno, hay filósofos que le critican la elección de esta palabra, porque pues sí, como que parece que, o sea, decir que una silla tiene voluntad es medio extraño, Claro. pero bueno, ni modo, Que sí es cierto, ¿no? la palabra no, como que no, no No corresponde, ayuda. como lo que hacemos la voluntad no corresponde a la idea de
de esa de Schopenhauer, ¿no, Claro. Gons? Ajá, sí, nuestra idea de voluntad de la vida cotidiana no corresponde a la idea de voluntad en Schopenhauer, justamente, porque él no solamente habla de la voluntad en los seres humanos o los animales, sino de las plantas y de cualquier tipo de objeto, ¿no? O sea, esta tendencia a permanecer en la existencia Ujú, es la voluntad ujú, y el mundo es voluntad, piensa Schopenhauer. ujú, Es decir, imagínense que el universo está formado de voluntad. Es el ujú, fundamento de todo lo que existe. Y esta voluntad se manifiesta en distintos objetos. Pueden ser edificios, pueden ser árboles, bicicletas, seres humanos, etcétera, ¿no? Algo así como decir que la materia del universo es voluntad. ujú. Pero ¿y O él lo sea, llama voluntad? Así, él llama eso, así voluntad. ujú, sí, 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 él lo llama voluntad. Ujú, Ujú. sí, o sea, el universo no está formado de átomos o Ella que de la haga materia, leña. sino de voluntad, dice Schopenhauer. Claro que no. Oye, qué Una raro especie. No pueden esto. tener Ujú. voluntad los Sí, objetos. sí, sí, por eso les digo que aquí es cuando ya se pone raro Schopenhauer, ¿no? O sea, todas las cosas son una manifestación o una expresión de la voluntad. De la voluntad. Es que Ah, ahí como que me resuena a Hegel con sí, su... totalmente, totalmente. Cuando Ah, el espíritu absoluto, no sé si se Sí. acuerdan. ándale, El exactamente. Sí, Digo, o sea, ¿cómo? sí. Ujú. Y también se parece un poco a Spinoza, o sea, con el dios de Spinoza que era igual a la naturaleza, ¿no? O sea, eso que está al fondo de toda la realidad, para Schopenhauer es la voluntad. Y lo llama voluntad y no lo llama espíritu, ni lo llama Dios, porque cree Schopenhauer que el mundo en sí mismo no sigue ningún tipo de ley lógica. Los objetos del mundo, esto sí, o sea, los objetos representados en nuestras percepciones o nuestros pensamientos, eso sí siguen leyes lógicas y causales, ¿no? Las leyes científicas. Pero la voluntad en sí misma, que es previa a cualquier conceptualización, no sigue leyes lógicas, es ciega, piensa Schopenhauer. O sea, el fundamento del universo no es lógico, es un fundamento azaroso, ciego, sin ningún tipo de plan universal, sin ningún, o sea, es puro querer permanecer en sí mismo, sin ningún tipo de plan. Para Hegel, por ejemplo, el espíritu se desarrolla en la historia, ¿no? O sea, tiene una especie de plan maestro, o hay leyes, la dialéctica que vimos la clase pasada, esto de que hay un objeto, una tesis, o sea, por ejemplo, los griegos son la tesis, luego vienen los romanos, que son la antítesis, y se Antítesis. genera la síntesis, que es el imperio romano. O sea, esa es una ley de la historia, ¿no? Y Schopenhauer dice, no, 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 no es cierto, eso no es cierto. La historia, bueno, ni la historia, ni los comportamientos humanos, ni nada de eso, siguen ningún tipo de ley. Él va a decir, nos parece que siguen leyes porque retrospectivamente buscamos, eh, buscamos mm, estructura, buscamos orden, pero en sí mismo la historia ni la vida humana tienen ningún tipo de orden ni de leyes, ¿no? Él pone, o sea, primero pone el ejemplo con la vida humana particular. Dice, cuando cada uno de nosotros ve al pasado, nos contamos una historia de nosotros mismos. Y decimos, claro, es que yo tuve que haber estudiado tal cosa para poder estar donde estoy ahorita, ¿no? Y entonces nuestra historia tiene cierto orden, parece que tiene cierta finalidad, ¿no?
Pero dice Schopenhauer, eso no es cierto. Nosotros seleccionamos los hechos de nuestra vida que nos gustan para contarnos la historia que queremos contarnos, pero nuestra vida no tiene ninguna finalidad ni ningún tipo de lógica, es puro, él lo llama puro devenir ciego, ¿m? Puros acontecimientos unos tras otros sin ningún tipo de finalidad. Y lo mismo pasa en la historia, dice Schopenhauer, ¿no? No hay ninguna finalidad en la historia del ser humano, los acontecimientos son caóticos, no siguen ningún tipo de regla, ¿no? Eso que Hegel intentó sacarle como las reglas dialécticas de la historia, piensa Schopenhauer, en realidad no se cumple un montón de veces. O sea, porque hay veces en las que sí, un pueblo invade al otro y surge una nueva civilización, pero ¿cuántas veces un pueblo y otro se han eliminado mutuamente sin que surja nada nuevo? Y dice, Ujú. pues esas veces no las contamos en la historia, porque pues no parecen como muy estructuradas, ¿no? Pero hay montones de ocasiones en las que las guerras no llevan a ningún lado, o sea, no generan ningún tipo de síntesis en el lenguaje hegeliano, ¿no? Sino que es puro sinsentido, es pura miseria, es puro dolor causado entre los seres humanos, sin ningún tipo de plan o ningún tipo de meta que se ¿Él qué cumpla, piensa de Dios, ¿no? Gons? Schopenhauer es un ateo recalcitrante, ¿Sí? ¿no? Ahora, es un ateo. Él, él piensa que Claro. eh, si quieres puedes llamar a la voluntad Dios, ¿no? Pero pero será un Dios totalmente indiferente, ¿no? Em, Pero él no está, bueno, él puede es pensar lo que ateo, quiera, pero no pero no critica tiene por qué estar de el acuerdo contigo. cristianismo como tal, ni el maometanismo, ni ningún tipo de religión. Él, de hecho, está muy a favor de las religiones. Ahorita cuando lleguemos a su ética, vamos a ver por qué. Pero justo es por las cuestiones éticas, ¿no? No Sí. por la creencia que lo fundamenta. Él piensa que la idea de Dios, pues, es una ficción que han creado los hombres para consolarse a sí mismos. Es lo que él piensa, ¿no? Porque para Schopenhauer el mundo es voluntad ciega, sin ningún tipo de orden, que simplemente se manifiesta en los objetos de manera casi azarosa, y cuando los objetos se destruyen, pues vuelven a la voluntad y ya. Es que lo que Suena pasa muy triste, pero bueno, ajá. es que ¿Sí? como que creo yo que nosotros tenemos como una idea de lo que es la voluntad, pero no corresponde con la voluntad de la que habla Schopenhauer, ¿verdad? Nada. Sí, Tiene ajá, sí. Ujú. Es otro, algo así como que, perdón, sí ajá, me ibas a decir algo, Sí, aquí la voluntad es como no querer que no expire, ¿no? sí, la voluntad que nosotros tenemos cada uno de nosotros, o sea, la voluntad que yo tengo en mi ser, en mi cuerpo, por decirlo así, es una manifestación chiquita de la voluntad en mayúscula, que es el fundamento de todo el universo. Esta voluntad en mayúscula se manifiesta en todos los objetos, ¿no? O sea, en el hecho de que, por ejemplo, yo le pegue a la mesa y la mesa se resista, es la voluntad actuando en la mesa. El hecho de que yo agarre mi botella y la apriete y la botella se resista, es la voluntad actuando en la botella. Ahora bien, existen formas más em, refinadas de voluntad. Por ejemplo, la voluntad en los animales, que es una voluntad que ya se mueve, ¿no? O sea, su resistencia es una resistencia móvil, o sea, porque el animal quiere seguir existiendo, pero puede moverse, ¿no? Y toma la forma más refinada de todas en el ser humano, porque en el ser humano esta voluntad
llega hasta utilizar conceptos para preservarse a sí misma. O sea, el punto de Schopenhauer es que todas las cosas quieren preservarse a sí mismas, ¿no? Y este querer preservarse a sí mismo es la voluntad, en mayúscula, manifestándose, ¿no? Gonzo, Sí, sí, ando sí, aquí de metiche. claro, Gonzo, claro que sí. Sí, sí, Conchita. este, pero no es pretender darle vida a los objetos, Sí, 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 sí. Esa es pero una. Perdón, sí, que sí, continúa. no, no, o sea, es como pretender darle vida a los objetos, pero un objeto, tengo una taza y es mi voluntad si la tiro al piso o no, pero es la mía, no la de la taza, Ujú. ¿o no? Es que la verdad se me hace muy difícil entender esa Es Sí, parte. difícil entender el concepto. A mí también se me hace difícil. Ujú. sí, es que está muy Como loco. que se equivocó de palabra voluntad y quiso Ujú. poner otra palabra que no hallamos, ¿no? Sí, 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 Nada sí, más. la objeción es totalmente válida. Y esa es una de las críticas que se le hacen a Schopenhauer, que parece que está animando todas las cosas, Exacto. Sí, ¿no? O sea, tienes que todas razón. las cosas están animadas y entonces, sí, o sea, y a lo mejor tiro la taza y Schopenhauer diría, es que la voluntad de la taza es no querer romperse, ¿no? Igual la voluntad de la botella es no querer apachurrarse y la voluntad de la mesa es no querer ceder ante el peso ¿Sabes que qué? yo pongo sobre Yo ella. siento que el problema para nosotros entenderlo es la palabra voluntad. Nosotros Mm. tenemos ya por aprendizaje, por todo, un concepto de voluntad que ya lo tenemos bien definido. Entonces, como que cuesta trabajo aplicarlo, como en otras circunstancias, digo, que son como diferentes, ¿no? Pero yo creo Ujú. que más que todo nos cuesta trabajo entenderlo por la palabra. A lo mejor si le dijera, Otra palabra. Ujú. por ejemplo, permanencia o algo de eso, en vez de voluntad, a lo mejor no sería más fácil entenderle a Schopenhauer, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, la palabra voluntad no fue una muy buena elección. Y sí me gusta esa propuesta de permanencia. O sea, Sí, como está decir, bonita. o sea, a lo mejor sería más, bueno, menos escandaloso decir que el fundamento del mundo es una especie de sustancia que vamos a llamarla permanencia y Exacto. que la voluntad humana es una de las formas Ujú, que toma la permanencia, ujú, Ujú. exacto. Exacto. Ujú. decirlo así, ¿no? O sea, en los seres humanos la permanencia se manifiesta en la forma de voluntad humana. Ujú, En los animales, la permanencia se manifiesta en la forma de voluntad animal. En las ujú, plantas se manifiesta de forma pues de que crecen y de que viven, de vida vegetal, ¿no? Y así, o ujú, sea, como ir yendo a cada tipo de objeto y decir, pues es que la permanencia se manifiesta así y así, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que la elección de la palabra voluntad no es muy, muy acertada para Schopenhauer. Es que Schopenhauer parte de la experiencia humana. O sea, él se intentaría justificar diciendo, es que nosotros conocemos esa cosa por nuestra propia voluntad, porque se manifiesta en nuestra propia voluntad. Entonces, él quiere utilizar ese nombre, voluntad, y expandirlo a todo lo demás, ¿no? Pero, Ujú. Es una y- voluntad de vida, pues, en el ser humano, pero en los objetos, la de permanencia que dice Tere está bien bonita. ujú, sí, podemos llamarla como Oye, fundamento de Cons, y no permanencia o es algo una así. cosa de traducción. Él escribe en alemán, su idioma era Sí, alemán, ¿no? Y escribe en sí, sí, alemán. sí. Y él, Ujú. por ejemplo, la palabra en alemán es voluntad también, o a lo mejor a la Sí. hora de la A traducción lo mejor no existe la traducción de la palabra que él usa y la traducen como voluntad, ¿no podrá ser? No, 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 yo lo he checado. La palabra que él usa en alemán es Wille, y Wille significa voluntad en español. Y se Ah, usa igualito a como lo utilizamos los seres humanos.
digo, los seres humanos, los seres, los hispanohablantes. O sea, en alemán la palabra Wille se Ujú. utiliza en cada uno de los casos en los que en español utilizaríamos la palabra voluntad. Por Ah, ejemplo, si tú dices en español, yo tengo la voluntad de vivir, ujú, en alemán es ¿cómo es? Wille Lebens, Wille des Lebens, o sea, ujú, voluntad de vivir, igual, o sea, igualito, o sea, ujú, se traduce igualito. Y hay estudios sobre eso igual, o sea, sobre el uso de la palabra Wille en Schopenhauer, y pues sí, es una cosa, o sea, que nadie tiene muy claro por qué eligió esa palabra en específico, ujú. ¿verdad? Ujú. ¿Sí? ¿Saber por qué escogió ¿Qué esa se le va a palabra? hacer, no? Ah, no, Este, o sea, así fue la palabra Tal vez que, porque su papá no tuvo esa voluntad para vivir. sí, a lo mejor podemos ya empezar a buscar explicaciones psicoanalíticas, ¿no? Sí, O sea, de que el concepto de Schopenhauer de voluntad le es muy querido, pero también, o sea, que en su propia vida la voluntad se manifestó de una manera muy extraña en sus situaciones claro. vitales, ¿no? Pues porque sí, o sea, tuvo un padre que se suicidó, una madre que lo rechazó, todos sus prospectos y expectativas de triunfar en la academia, pues se le fueron al grano, o sea, no triunfó académicamente, etcétera. Su primer libro que publicó fue pues, un fracaso total. Sí, era como una falta de permanencia, ¿no? Ujú. Sí, puede ser. Ujú. Entonces, el concepto de voluntad a lo mejor le pareció muy querido a Schopenhauer y Y lo... toda su frustración de vida, su enojo, la descargó en Hegel, ¿verdad? Sí, 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 claro. sí. Fue su objeto de agresión, ¿verdad, Nora? Ujú, Sí, ujú. sí. Sí, y su filosofía es en gran parte un espejo de este resentimiento personal ante la vida, Ujú, ¿no? O sea, el hecho de Schopenhauer, de él percibir la vida como algo caótico, como algo sin sentido, como algo, o sea, porque él le ponía todas las esperanzas a su clase, por ejemplo, y resultaba que fracasaba olímpicamente, ¿no? Entonces para Schopenhauer era como, no, pues es que, o sea, si estoy haciendo lo que debo hacer, ¿por qué no triunfo? O sea, parece que no se está siguiendo la, la ley de lo que debería pasar, ¿no? O sea, parece que el mundo es un azar constante porque yo que debería triunfar, pues no estoy triunfando. Entonces, sí, ese resentimiento mucho se ve en su filosofía. Ujú. Pero bueno, entonces, em, esta idea de Schopenhauer, pues la tuvo bastante joven, pero cuando él descubrió, gracias a un amigo de los que asistían a las tertulias de su mamá, que era orientalista. Él, gracias a un cuate, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, un cuate de los que asistía a las tertulias con su mamá, le prestó un libro hindú llamado Los Upanishads. em, y Schopenhauer descubre en la filosofía india un, un gran reflejo de su propia filosofía. Y por eso vamos a hacer un paréntesis y explicar rapidísimo, bueno, no tan rapidísimo. ¿Qué es esto de sí, los Upanishads? La influencia de los Upanishads. Schopenhauer es de los filósofos considerados como los introductores de la filosofía hindú en Europa. O sea, él no hizo traducciones de los textos hindús. Las traducciones ya existían en su tiempo, bueno, algunas, pero lo que hizo Schopenhauer fue popularizarlas. Él leyó un libro que se llamaba así, Upanishads, que trata sobre los diálogos entre un maestro y un alumno en donde el maestro le explica al alumno los Vedas.
y los Vedas son los textos sagrados de los hindús, algo así como la Biblia, ¿no? O sea, ya ven que la Biblia está compuesta de muchos libros, Ujú. así recopilados. Bueno, pues los Vedas son algo muy parecido, pero en la religión hindú. Entonces los Upanishads son unos textos interpretativos sobre estos textos sagrados, los Vedas. Y en los Upanishads, entre tantas de las cosas que dicen, hay una teoría conocida como la teoría del velo de Maya. Y lo que dice la teoría del velo de Maya es que nuestro mundo es una ilusión. O sea, todo nuestro mundo de seres que vemos es una ilusión. Este mundo está compuesto por pluralidad de objetos y solamente podemos tener un conocimiento muy inexacto de este mundo y por eso es ilusorio. Es como un velo que tapa nuestros ojos, ¿no? Aquí en esta imagen es como este velo que tapa nuestros ojos, ¿no? Y si nosotros logramos liberarnos de nuestra propia individualidad, llegamos a algo conocido como el Brahman. O sea, el Brahman es esa realidad que está detrás de nuestros sentidos y que es la realidad verdadera. Y Schopenhauer al leer esto, pues dijo, ah, la voluntad, claramente. O sea, en los términos de Schopenhauer, la voluntad es el Brahman y el velo de Maya es pues todos los objetos que vemos en nuestra vida cotidiana. Em, pero bueno, siguiendo con los Upanishads, eh, en esta doctrina filosófica religiosa, hay una cosa que se llama Atman, que es la parte de mi alma, que coincide con el Brahman, o sea, con el fundamento del universo. Ahorita voy a seguir explicando más esto, no importa que no quede del todo claro. Voy a primero como presentar todos los conceptos. Luego también hay una cosa conocida como samsara, que es el círculo de las reencarnaciones. Vamos a hacerlo más grandecito esto. O sea, el samsara es cuando yo me muero, mi alma va a reencarnar en otra cosa, ¿no? Y esta reencarnación se da según el karma. Este concepto igual seguramente sí lo han escuchado, aunque sea así Ujú. Sí, en los ámbitos karmas. no especializados, ¿no? Y el karma es el valor que tienen nuestras acciones que van acumulando en el samsara. O sea, es un valor positivo o negativo que nuestras acciones acumulan para el círculo de las reencarnaciones. En otras palabras, imagínense que este soy yo, entonces yo hago alguna cosa mala o bueno, varias cosas malas en mi vida y cuando yo me muero, el karma, el valor acumulado de mis acciones negativas y positivas, hacen que yo reencarne en otro ser. Puede ser un ser inferior, por ejemplo, una vaca, ¿no? Si yo hice cosas a lo mejor no tan buenas, ¿no? Pero como vaca, a lo mejor viví una vida ejemplar de vaca y entonces en mi próxima reencarnación Di vuelvo a mucha reencarnar como... leche, tuve buena carne. Exacto. Eso, Sí, o sea, quién sabe cómo se evalúe eso, ¿no? Pero el punto Sí. es que el karma, que es este valor acumulado, me permite otra vez reencarnar en ser humano, ¿no? Y otra vez como ser humano, ahora sí hago cosas buenas. Y para esta filosofía, hacer cosas buenas es hacer cosas desinteresadas, o sea, que vayan anulando tu propio yo, ¿no? Cómo dar dinero a los pobres, ayudar a otras personas sin preocuparme por mí mismo, etcétera, 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 ¿no? Ujú. Si esto se da constantemente, va a llegar un momento en que yo reencarne como un yogi, se les llama. Los yogis son personas como sacerdotes, por decirlo así, que ya están muy cercanos a la iluminación auténtica. Y esa iluminación final es cuando te sales de la rueda
de las reencarnaciones. O sea que tu alma ya está purificada, ¿no? Que has logrado deshacerte mediante la meditación, mediante actos de ascetismo y mediante acciones desprendidas y desinteresadas, has logrado eliminar tu propia individualidad, tu propio yo. Entonces ahí sí tu alma, que es Exacto. básicamente el Atman, se sale de las reencarnaciones y llega al Brahma, se Por disuelve eso en se el llamaba Brahma. su perrito el Atman. Pues sí, sí, sí. Sí, el Brahma es como, no sé, puede llamarse paraíso o alguna cosa así, aunque eso sería cristianizarlo demasiado, ¿no? El Brahman para los hindúes es como el fundamento del mundo, es donde ya no hay diferencias, ¿no? Donde ya, en el mundo actual en el que vivimos, que es el velo de Maya, hay diferencias entre todas las cosas, ¿no? Entre yo, entre tú, entre la mesa, la silla, ¿no? Y en el Brahma ya no hay diferencia de nada, ¿no? Todo se disuelve en una sola cosa. Pero ¿Mm? otra vez también eso es hegeliano. Sí, se parece bastante a Hegel, aunque Hegel nunca leyó, bueno, no sé hasta dónde leyó filosofía hindú, ¿no? Ujú, Y también es muy schopenhaueriano, en el sentido en que Schopenhauer decía, pues el Brahma es esto que yo llamaba la voluntad. ujú, Bueno, así lo interpretaba él, ¿no? O sea, él decía esto que los hindúes llaman Brahman, es lo que yo llamé la voluntad, ¿no? Digo, para Schopenhauer sí la voluntad es una cosa que busca permanencia. Para los hindús no. O sea, para los hindús no tiene nada que ver la permanencia con el Brahman. ujú. Pero bueno, aún así Schopenhauer se inspiró bastante en los Upanishads para hacer su teoría, ¿verdad? Y esto de Atman, que es como el alma, este, así le puso de nombre a su perro. O sea, su perro se Sí. llamaba Atman Ujú. y se Ujú, llamaba Atman por el concepto hindú. ujú. No sé si como forma de respeto o no, pero bueno, es una de las curiosidades ahí de Schopenhauer. Oye, Gonz, Eh, por pero ejemplo, bueno, eso ujú. del karma, que te dicen, es que todo es karma y todo, viene de ahí la palabra karma que nosotros usamos, de que, ay, me fue mal, no sé qué, y te dicen, es que eso fue karma, o sea, de que Ujú. todo lo que sale se regresa, ¿está inspirado en esto o eso es otro rollo? Sí, es la O misma idea, es la misma aunque idea. perdón, ¿quieres decir algo más? Sí. No, no, que sí es la misma idea. Sí, 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 sí. O sea, es una, eh, no sé si decirlo así, una vulgarización del concepto de karma original, ¿no? Ah, O sea, porque en el concepto de karma original está de que lo que tú haces en esta vida lo pagas, pero en la siguiente, ¿no? O sea, ujú, en la reencarnación es cuando se te asigna tu nueva vida dependiendo de tu karma, o sea, dependiendo de lo bueno y lo malo que hiciste, ¿no? ujú, sí. A veces se usa en la vida cotidiana como de que, ay, tú le hiciste algo malo a Pepito y entonces por eso se te cayó el café en el pantalón, ¿no? Y dicen, es tu karma ahí, ¿no? O sea, como que eso Ujú, malo que hiciste se te regresó, o el universo te lo regresó en bueno, un tiempo después, ¿no? Ujú, ujú, Para los hindúes esto no es el caso. O sea, el karma que se paga es el karma de tu vida pasada, ujú, ¿no? Entonces, si te pasa algo malo en esta vida, es porque en tu vida pasada hiciste algo malo que tienes pagar. eh, que te pagar en purifica. esta vida. Ujú. Ujú, Y si tú haces cosas malas en esta vida, las vas a tener que pagar en la siguiente reencarnación. Ujú, ujú.
¿no? Entonces, sí, 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 o sea, la idea coloquial, cotidiana de karma, sí está inspirada en esta filosofía, aunque no es exacta, ¿no? Pues es como, sí, una forma no ortodoxa de entender el karma, según los hindús. Mm. ¿No? Bueno, quedó claro esta explicación de la influencia de los hindúes en la filosofía de Sí, Schopenhauer. sí. Sí. Es esta cosa como de distinguir entre el mundo de los fenómenos o el mundo de las apariencias, el mundo de los objetos y otro mundo más profundo que está detrás de este mundo cotidiano en el que vivimos, ¿verdad? En los hindús, ese mundo más profundo se llama Brahman y en Schopenhauer se llama voluntad. Ujú, Ujú. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues es un pesimismo terrible. Digo, ya lo habrán comenzado a ver, ¿no? sí. Eh, pero bueno, yo les traigo dos citas, una de Calderón de la Barca, de una obra llamada La vida y el sueño, donde dice, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. A Schopenhauer le gusta mucho citar a Calderón de la Barca y sus citas depresivas. Y otro, otra, bueno, cita es de un personaje mitológico llamado Sileno. El cuento mitológico va de que una vez el rey Midas se encuentra con Sileno. Sileno es un sátiro. Son estos personajes mitológicos que tienen cuerpo de ser humano y Cuernos, patas de cabra y cuernitos. cuernitos. Ajá. Entonces, un día el rey Midas se encuentra con este cuate y le pregunta, ¿qué es lo mejor para el ser humano? ¿Qué me recomiendas? Yo soy un rey bien, bien fregón. Entonces, ¿qué es lo mejor para el ser humano? Y Sileno le dice, lo mejor para el hombre es nunca haber nacido. Y si ya naciste, lo mejor sería morir lo más pronto posible. O sea, igual de así pesimista, ¿no? Ujú. Ay, Y bueno, Schopenhauer hace estas referencias, pero el argumento que él da para justificar su pesimismo ante la vida es el siguiente. El primero dice, la vida consiste en voluntad. Y eso en realidad, pues es bastante cierto. O sea, incluso si no aceptamos su concepción de voluntad, o sea, vamos a quedarnos con nuestra concepción así de la nuestra, de ujú, voluntad con minúscula, diríamos, sí, la vida consiste en voluntad, o sea, en querer. Nuestra vida es un constante querer, ¿no? Porque la voluntad es un constante querer. O sea, todo el tiempo estamos queriendo cosas. Y pues eso es muy claro si ustedes observan su propia vida, ¿no? Todo el tiempo están queriendo cosas. Desde que se despiertan, quieren levantarse, quieren tomarse un café, quieren bañarse, todo el tiempo quieren. desayunar, quieren Quieren comer. desayunar, quieren salir a trabajar para ganar dinero porque quieren comprarse cosas o quieren pagar las cuentas, etcétera, etcétera, Ajá. etcétera. ¿No? O sea, la vida es un constante querer. Pero el querer siempre trae insatisfacción. ¿Por qué? Porque nunca se acaba. O sea, nunca dejamos de querer. Constantemente nos vamos a sentir insatisfechos. Y la insatisfacción no es una sensación agradable, ¿verdad? Sino que es algo que trae dolor y sufrimiento. Ujú. En diferentes grados, ¿no? O sea, si quieres un café y no te lo puedes tomar, digo, o sea, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, es un querer chiquito, ¿no? Pero si quieres hacer una clase que compita con las de Hegel y solamente van 5 alumnos, pues obviamente vas a sufrir, ¿no? O sea, el que no se cumpla tu deseo, pues te va a traer sufrimiento, te va a traer dolor, ¿no?
Y de aquí concluye Schopenhauer que la vida es constante dolor y sufrimiento. O sea, que lo que nunca se va a acabar en la vida es el dolor y el sufrimiento. O sea, siempre lo vamos a tener, ¿no? Esa la vida, dice Schopenhauer, es un valle de lágrimas. Por eso decía Buda también, el Sí, deseo que trae sufrimiento. Ujú. O ujú, sea, el sufrimiento es por los deseos que no se logran. Ujú. ujú. Sí, 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 muy bien, sí. También Exacto. también es de la influencia hindú De Buda. que trae Schopenhauer aquí, sí, exactamente. Ujú. Sí, y entonces, y por ejemplo, ¿cómo dice Buda entonces que hay que hacerle para evitar el sufrimiento? Pues liberándonos de los deseos, ¿no? O sea, Ujú. si los deseos traen sufrimiento, ¿cómo le hacemos para no sufrir? Pues Pues no quitándonos desear. los Ujú. deseos, ¿no? O sea, Ujú. evitando los deseos. Y Schopenhauer o sea, sigue esta línea de pensamiento igualito que lo hace Buda, ¿no? Ujú. Lo original en Schopenhauer es que él dice, hay dos formas de evitar o de aligerar un poco el sufrimiento en nuestra vida. Una forma es la experiencia estética con el arte y la otra forma es la experiencia ética, la convivencia con los demás. Y vamos a pasar ahora con la experiencia estética. ¿Por qué Schopenhauer piensa que la experiencia estética nos alivia un poquito del sufrimiento? Eh, bueno, aquí les pongo una imagen de un pintor del romanticismo llamado Turner, de un naufragio, ¿no? Es una pintura y la vemos aquí, están las personitas naufragando, con el barco hecho pedazos aquí y acá, etcétera, ¿no? Schopenhauer dice, cuando nosotros vemos esta pintura, no estamos preocupados por las personas que están ahí representadas. Es decir, mi atención no se centra en el posible sufrimiento, en las dificultades o en el que yo pudiera estar en una situación similar. Es decir, yo no tengo interés, no tengo un deseo puesto en la situación representada en la pintura. Mi contemplación, cuando es una contemplación estética, es totalmente desinteresada. Como es desinteresada, no hay deseo. Y como no hay deseo, entonces pues no puede haber sufrimiento. Sí, es como, mejor no nazcas y ya no sufres, ¿no? Es lo mismo. Bueno, eso hubiera sido lo ideal, ¿no? O sea, según Schopenhauer, eso hubiera sido lo ideal, pero pues ya estamos aquí, ¿no? O Ajá. sea, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Ujú, Entonces, lo que podemos hacer es intentar involucrarnos en actividades desinteresadas, en Ujú. actividades donde nuestro deseo no se ponga en juego. Y una de ellas, piensa Schopenhauer, es la contemplación del arte. Cuando tú estás contemplando una pintura o estás escuchando una canción o lo que sea, algo artístico, tu deseo se apaga, por decirlo así. Simplemente te dejas llevar por lo que te esté presentando la obra artística, ¿no? Digo, ya en un segundo momento a lo mejor puedes desear tener la pintura en tu casa, ¿no? O sea, Ujú, puedes decir, la compro, me gusta mucho, la compro. Pero en el momento en que tú estás involucrado estéticamente con la obra, no hay un interés. Porque en el momento en que surge el interés, tu experiencia estética se destruye. ¿Sí queda claro esto? ujú, yo sí entiendo. Ujú. Sí, Sí, o pero sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el arte, por ejemplo, la música, una película, lo que sea, siempre te trae sentimientos, te trae sensaciones, no te deja impávido. ujú.
Por Sí, ejemplo, eso, una a ver, canción así calmada, te puede traer tristeza, remembranzas o alegría, o sea, no es la cosa de que sea una actitud desinteresada, ¿no? O estoy mal. Mm, bueno, cuando Schopenhauer habla de desinterés, simplemente se refiere a que no hay deseo, o sea, que no deseas nada en el objeto artístico que estás contemplando. Mm. Pero puede sentir Eh, los sentimientos que dice Tisha. O sea, no pero tiene sí que... puedes, sí, Puede sí, sí, tener claro. Ujú. sentimientos y eso, pero no deseos. Exactamente. Sí, sí, o sea, son cosas diferentes. Esa es una pregunta, bueno, es un tema interesante. Eh, que sí, sentimientos y deseos son cosas diferentes, aunque están íntimamente conectadas. Más bien, los sentimientos muchas veces son motivaciones de deseos, ¿no? O sea, si yo estoy triste, entonces deseo algo para no estar triste. A lo mejor me gusta mucho el pastel y entonces deseo un pastel para no estar triste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú, Pero en la obra, o sea, cuando estás tú metido en la experiencia estética, puedes estar triste. A lo mejor estás escuchando una canción muy triste y puedes estar triste, pero no deseas nada para aliviar esa tristeza mientras escuchas la canción, ¿no? O mientras ves la película o lo que sea. ujú. O sea, sí, pones el sentimiento puro, nada más. Ándale, exactamente. Ajá, es como el sentimiento así en su estado más puro. Mm. Ándale. Ujú, Ujú, ujú. Pero Tisha tiene razón también, Gonzi, porque yo estoy pensando, por ejemplo, en los niños, ¿no? Que ven una película, digo, porque hace ratito vi a Sebastián, que exactamente eso fue lo que hizo, ¿no? O sea, vio una cosa ahí de en la tele, donde sale un muñequito y entonces se vuelve el muñeco fuerte, ¿no? Y entonces él inmediatamente salió corriendo a hacer lo mismo, a imitarlo. El deseo era yo quiero ser como tú, ¿no? Y entonces allá fue conmigo y me llevó una pelota y me dijo, mira, abuela, qué fuerte soy. Y aventaba la pelota y él sentía como que estaba, no sé qué estaba aventando en su imaginación, pero era algo muy pesado, ¿no? ujú. Ah, en ese caso, Schopenhauer diría, el niño no estaba en una actitud estética ante la Ah, ok, película, ok. Porque ¿no? tuvo el Eso deseo, sí. tenía el deseo. Ajá. Ajá. Entonces, ok, Sí. perfecto, ahí sí, perfecto. O Ok, sea, no es que el arte siempre nos ponga en contemplación estética. O sea, no es que como que ya tengas una obra de arte, una película o una pintura y automáticamente te pongas en modo estético, ¿no? Lo que dice Schopenhauer es que ok, el arte puede llevarnos a un estado de contemplación estética, ¿no? Porque claro, por ejemplo, imagínate a alguien que haya sufrido un naufragio y que esté y que tenga un trauma con eso y ve esta pintura, a lo mejor revive su trauma y lo que él claro, quiere es dejar de ver la pintura, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, en ese caso, esta persona no pudo involucrarse estéticamente con la pintura. O sea, sí, por para los esta persona, la claroscuros y pintura no esas fue estética. Ujú. bellezas que hay ahí, pues, ¿no? Así es. Ok, Otro ejemplo, aquí más adelante. Por ejemplo, tengo esta otra pintura. Digo, Susana, hablo sobre pinturas porque son los ejemplos más fáciles de poner, ¿no? Aunque ya. Schopenhauer habla de todo el tipo, todo tipo de arte. Por ejemplo, yo veo esta pintura de Cézanne y en cuanto la contemplo estéticamente, yo no deseo las frutas que están ahí pintadas. Ujú, O sea, no hay deseo involucrado. En el momento en que yo me acuerdo que tengo hambre y digo, ay, se me antojan unas frutas, ahí ya no estoy en experiencia estética. Mato la experiencia estética. Ujú. Ujú, Sí, en el momento en que eso lo conectas con una realidad, entonces ya le pierdes el ujú, sentido, bueno, claro, de la de experiencia arte. estética. Yo sí lo entiendo eso, así. ujú. Y sí, Sí, y sí es cierto. exactamente.
Ujú. Ujú. Ok, Entonces, lo que hace el arte es ayudarnos un poquito a ponernos en este estado estético, de contemplación estética, en donde no hay deseo. Ujú. No siempre funciona, ¿no? Hay claro. veces en que la realidad es tan fuerte o nuestros deseos tan imperioso, bueno, nos Imperio. impone tanto, ajá, que simplemente no podemos estar en una situación estética, ¿no? Ujú. A veces aquí que O sucede. sea, el arte no tiene que ser a la fuerza contemplación estética, ¿verdad? Sino que el arte puede tener otros fines. Cuando quieres imitar, cuando te pones triste, cuando te pones alegre y eso, ahí ya no hay contemplación estética pura, por decir así, ¿no? Ujú, totalmente, totalmente. Y sí, sí, Ujú. en efecto el arte puede cumplir otros fines, ¿sí, no? O sea, imagínense, o sea, bueno, piensen nada más en los fines políticos del arte, que es muchísimo, ¿no? O sea, la propaganda, por ejemplo, ¿no? Ujú. O los anuncios televisivos, que muchos tienen grados así como artísticos, ¿no? O sea, los buenos comerciales tienen ahí hasta, hasta artísticamente interesantes, ¿no? Ujú. Ujú. Mm, Pero pues su fin no es generarte una experiencia estética pura. Ujú. Y bueno, pues para esto también Schopenhauer tiene sus jerarquías. Él dice que hay jerarquías del arte, ¿no? Empezando de abajo para arriba, o sea, desde la menos, el arte menos chido, está la arquitectura, piensa Schopenhauer, porque la arquitectura tiene fines prácticos. O sea, sí te puedes quedar contemplando el Partenón de Atenas, ¿no? Como pieza arquitectónica y de gran belleza. Dice, pero originalmente el Partenón de Atenas tenía fines prácticos, ¿no? Era un templo para hacer rituales prácticos. Y en tanto la arquitectura tenga estos fines prácticos, este, pues siempre se va a ver mermada en su calidad estética, ¿no? Porque para Schopenhauer, eh, o sea, el arte más estético pues, es el que menos fines prácticos tiene, ¿no? mm, ujú, Después de la arquitectura le sigue la escultura, porque pues se le parece, pero es menos práctica. Después le sigue la pintura, la poesía, y en el nivel más alto está la música. ¿Ustedes por qué querrían que bueno, por qué creen que Schopenhauer pondría la música como la más alta de las artes? Porque se presta menos al deseo, ¿no? De cosas que de cosas materiales o de cosas, no sé, así Ujú, como que piensa que te puedes elevar más escuchando música o poesía que viendo, porque como tú dices, se aísla el sentido práctico, se aísla el sentido utilitario, ¿no? La ujú, música nada más eleva y ya, pero no tiene un sentido utilitario. ujú. Digo, bueno, Y sí, sí, sí. ¿no? Y has dado en la clave, y es justamente porque como que la pintura, la escultura, todas estas, Se ve tienen y la música no se ve. exactamente, no se ve, no representa nada. La música no es representacional. Ujú, O sea, en la pintura o en la escultura puedes representar una manzana. Y si tienes ujú. mucha hambre, esa representación, pues te vas a querer comértela, ¿no? Bueno, a lo mejor no Va, el objeto así, la va a pintura, ¿no? hacerte real tu Pero, deseo de quitar el ajá. hambre. A ir al refrigerador y buscar una manzana. Sí, 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 o sea, puede motivar tu deseo, ¿no? En cambio, la música no representa nada. En ese sentido fuerte de representar, ¿no? Claro que Ujú, puede representar emociones y así, pero es tan vago, tan general la forma en la que representa, que el deseo no, o sea, que si acaso tienes algún tipo de deseo, ese deseo no puede concretarse, ujú. Ujú. ¿no? Entonces se queda ahí como flotando. Además es algo que no permanece. Y es algo que no permanece, ¿sí? Ujú. O sea, como no representa nada, no tiene que permanecer. O sea, es un constante fluir. Entonces no hay deseo, no,
El deseo, si es que tienes deseos, no se concretan, no se anclan a nada. Ujú, Simplemente sientes ahí el sentimiento puro de lo que Ujú, estás ahí escuchando, ¿no? ujú. O O sea, sea, por yo, decirlo, perdón. no, sigue, sigue, y ahorita te digo. Así que por decirlo así es que la música es la forma de arte más vacía que hay. La arquitectura es la forma más llena, por eso es la que está hasta abajo, y la música es la más vacía, por eso es la que está hasta arriba. Yo creo que ahí influye la cantidad de sentidos que entran en juego. Por ejemplo, en la arquitectura, tú puedes ver, tú puedes tocar, tú puedes quizás oler, ¿no? Una cosa así, en cambio la música, y así, por ejemplo, y pasas por la escultura, por la pintura, que son cosas que puedes tocar, que puedes ver, que puedes... Y la música no se puede tocar ni nada, la música nada más se oye, o sea, nada más entra el Ujú. sentido del oído. Sí, sí, sí. Y también es porque la música es incapaz de, ah, pues sí, justamente de copiar cosas que nos dan nuestros sentidos, ¿no? Ujú. O sea, con la arquitectura puedes copiar muy bien cualquier cosa, pues porque está en 3D, ¿no? La escultura también, la pintura ya menos, ¿no? O sea, ya nomás puedes copiar cosas así en un plano. La poesía todavía menos porque necesitas de las palabras para representar. Y la Ujú, música ya nada, ujú. Ujú. Es cierto ¿no? eso. Ujú, ¿No? ujú. Y Schopenhauer cree que la música se acerca a la voluntad también porque la música no es conceptual. O sea, no necesitas conocer ningún tipo de concepto para disfrutar la música. Es Ujú. como que la más directa a la interioridad humana. Y es verdad, Gus, no necesitas nada, saber nada, no, no se necesitas nada. Eso es una experiencia únicamente de gustos, ¿no? De que Ujú, me gusta o no me gusta, no, de fundamento no necesitas tener ningún conocimiento de nada, ¿no? ujú. No, exactamente. Digo, a lo mejor si sabes música, o sea, si conoces teoría musical, a lo mejor la disfrutarías un poco más, porque a lo mejor distingues, pero sí, o Mm, sea, tú puedes no saber nada de música y aún así sentirte embargado por la belleza de una canción, ujú. exacto. ¿no? Ujú, Ujú. ujú, O sea, tu experiencia estética no se le quita nada si no sabes de música. ujú, Ujú. Es Cosa cierto. que, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Si tú no ujú, sabes una palabra de un poema que estás leyendo, si no sabes las referencias que hace el autor, pues a lo mejor ese tipo de bellezas se te escapan, ¿no? O sea, ujú, Claro. simplemente no lo disfrutas como tal vez lo podrías disfrutar si supieras más vocabulario o más referencias. Pero la música, pues no, no es así, ¿no? Por eso Schopenhauer la coloca en el punto más alto de las artes, ¿no? Ujú. Eh, Y para terminar, el día de hoy pues está la ética de Schopenhauer, que es la otra manera de poder aliviar el sufrimiento. Eh, para recuperar un poquito lo que se dijo, decíamos que la voluntad se manifiesta como un deseo constante y en mí hay dos deseos principales, el deseo de sobrevivir y el deseo de preservar la especie. En este respecto, Schopenhauer es muy biologicista, por decirlo de algún modo. O sea, él dice que hay dos deseos, los dos deseos más fuertes que tiene el ser humano sería el de comer y el deseo sexual, ¿no? El de Ujú. comer es el de sobrevivir, es el deseo de sobrevivir, y el deseo sexual es el deseo de preservar la especie. Pero supongamos que ya tienes tú satisfechos estos dos deseos, o sea que no te falta de comer y que ya preservaste la especie, ¿no? Eso querría decir que ya tu vida está satisfecha y tan. Pues dice Schopenhauer, no, no es cierto, ¿no? Porque en realidad cuando estamos satisfechos en esos deseos básicos, surge el aburrimiento. El aburrimiento es uno de los motores más grandes
de la humanidad. La gente hace cosas muy grandes por aburrimiento. O sea, la gente declara guerras por aburrimiento y hace cosas, bueno, geniales y estúpidas, ¿no? Pero también Eh, inventa cosas, también sí, hace cosas para el progreso, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, por eso, o sea, el aburrimiento es uno de los motores más grandes de la humanidad, ¿no? ujú, Y el aburrimiento es un tipo de sufrimiento. Muchas veces no se lo concibe así, pero es cierto, el aburrimiento es un tipo de sufrimiento muy característico. Tanto es así que hay gente que no soporta el aburrimiento, ujú. ¿no? O sea, hay gente que prefiere estar haciendo cosas peligrosas que aburrirse. O sea, le resulta En más depresión. doloroso estar aburrido, ¿no? Ujú. El aburrimiento te puede llevar a depresión, puede ser, ¿no? También, sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Y bueno, este aburrimiento, este motor constante de deseo, es una de las formas que toma la insatisfacción en la vida humana. Schopenhauer toma un ejemplo otra vez de la mitología, que no hace específicamente hincapié en el aburrimiento, pero sí en el deseo, en el constante deseo e insatisfacción, que es el mito del tormento de Tántalo. Aquí hay una imagen. Tántalo era un rey griego, Ujú, este, que queriendo poner a prueba la omnisciencia de los dioses, este, mata a uno de los hijos de Zeus y se lo da de comer. O sea, como que Tántalo no creía que Zeus fuera omnisciente, ¿no? ujú, Entonces, Tántalo mata a uno de los hijos de Zeus y se lo pone en un platillo, así como diciendo, ay, mira, Zeus, aquí te traigo esta comida tan deliciosa, ¿no? O sea, Zeus no sabía que era, bueno, Zeus, se supone que no debería haber sabido que era su hijo, pero Zeus sí, como era omnisciente, supo que Tántalo le había dado de comer a su propio hijo y obviamente se enojó tanto que condenó a Tántalo a un castigo eterno. Este castigo consistía en que Tántalo estaba amarrado a una roca y sobre su cabeza tenía un árbol de frutas y a sus pies tenía un lago. Entonces, cada vez que Tántalo tenía hambre, se alzaba para agarrar las frutas y el árbol subía, de tal modo que sus manos no alcanzaban. Y cada vez que tenía sed y quería agacharse para tomar agua del río, el río bajaba, y no podía saciar su sed. Y así, por la eternidad. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo, dice Schopenhauer, que es un ejemplo de cómo es la insatisfacción de los seres humanos, ¿no? O sea, siempre estando deseando algo más sin poder nunca alcanzarlo, ¿verdad? ujú. Em, También está otro mito muy famoso, ahorita me acordé, que se ha conocido como el mito de Sísifo, que es un Sí, cuate que está condenado a empujar una piedra hasta el tope de una colina y en cuanto llega al tope de la colina, la piedra se cae y tiene que volver a empujarla hasta arriba, ¿no? Este tipo de mitos como que representan esta imposibilidad de satisfacer al 100% los deseos de una vida humana, ¿no? O sea que siempre va a pasar algo que que nos mantenga deseando y deseando y deseando siempre. ¿Y cómo lo resolvemos con la ética? Pues hay varios pasitos que pone Schopenhauer. Dice, el primero y más normal es el egoísmo ético. Schopenhauer no le llama así, yo le llamo egoísmo ético, porque es decir algo así como que yo voy a ayudar a los otros, no por desinterés, sino porque siento que los otros son como un yo extendido. Entonces, ayudar a los otros me hace sentir bien. Entonces, el egoísmo ético diría, pues ya, ayudas a los otros porque te hace sentir bien, te hace olvidarte de tu sufrimiento durante un ratito.
Y esto es lo Ujú, que hace la mayoría de las personas, piensa Schopenhauer. La mayoría de las personas ayuda a otras personas, no porque sean personas desinteresadas, sino porque ayudar te hace sentir bien contigo mismo. Lo cual pues tiene razón, ¿no? Sí. O sea, ujú, la mayoría de las personas no hacen actos altruistas auténticamente. O sea, hacen las cosas porque Se pues sienten se bien con siente eso. bien, para ujú, sentirse bien. No Ujú. para pensando sentirse bien. realmente en el otro, sino pensando en sí mismos, ¿no, Gons? Ujú, Sí, exactamente. Entonces, bueno, egoísmo. pero esta es la forma de ética más popular, más común, pero Ajá. que no ayuda mucho a disminuir el ujú, sufrimiento. Después ujú, tenemos otro nivel que es el de la compasión, que consiste ya auténticamente en comprender el sufrimiento ajeno, comprender que todos somos en esencia lo mismo, porque para Schopenhauer todos somos voluntad. Entonces es como comprender que todos somos partes de una misma cosa, y ahí sí viene el altruismo auténtico. Solamente cuando yo comprendo el sufrimiento del otro, es cuando yo puedo ser altruista auténticamente, ¿no? ujú. O sea, es sentir lo que siente el otro, ¿no? Y Ser actuar empático, ¿no? Ser correspondiente, ¿sí? empático Ujú, ser con el otro. empático. Ujú. El siguiente nivel consiste ya en suprimir el ego, o sea, suprimir el yo, intentar suprimir mis deseos, o sea, llegar a no querer y por lo tanto no actuar. Y este último punto en realidad está muy em, relacionado con la santidad. Para Schopenhauer, la santidad es la renuncia total del deseo, la resignación a cualquier posible sufrimiento y la supresión total de la voluntad de vivir. Ujú, ujú, ujú. Y por eso decía yo que Schopenhauer, aunque sea ateo, admira mucho a las éticas religiosas que tienen estos parámetros como ideales, ¿no? Ajá, Schopenhauer admira muchísimo a los santos. a, a las órdenes mendicantes, por ejemplo, del cristianismo, a los místicos, a los que se retiran al desierto, a los monjes budistas que se quedan así como sentados en una sola posición durante un mes completo o durante años, y a todo ese tipo de gente, Las ¿no? monjas que no hablan, monjes en el Ujú. silencio. Por ejemplo, Claro. ajá, los monjes que hacen voto de silencio, que hacen voto de castidad. O sea, por ejemplo, lo del voto de castidad, Schopenhauer lo admira mucho porque justo es una forma de suprimir el deseo Los de deseos, preservar la especie, eso. ¿no? Ujú. Este, o los monjes que se vuelven vegetarianos, o sea, todo este tipo de cosas, Schopenhauer las admira mucho porque para él están suprimiendo la voluntad de vivir. Bueno, suprimiendo el deseo, ¿no? Porque la En voluntad general, de sí. vivir, pues, ahí siguen. Digo, siguen vivos, pero no porque quieran, diría Schopenhauer, ¿no? En el caso ya así último, o sea, ya Ajá, piensa así en el santo más santo de todos, diría Schopenhauer, pues ese santo más santo de todos ya ni siquiera querría vivir. O sea, sigue viviendo porque, pues es como, pues ahí está, ¿no? ya. Pero el deseo de vivir no es algo que lo consuma. O sea, si a esta persona, digamos, vamos a llamarle el super santo, si esta persona eh, un día lo meten a un circo romano contra los leones, esta persona no va a hacer nada. O sea, una persona normal va a gritar, va a intentar escapar, va a hacer lo posible por sobrevivir. Pero este mártir que ha superado todas las pruebas de los deseos, el estar ante un montón de leones que lo van a matar no lo inmutará en absoluto porque no tiene el deseo de vivir. Ujú, Sigue viviendo pues porque así es su cuerpo,
pero pues va a decir, "Ah, ok, va, pues, vengan leones, no, no pasa nada si me muero ahorita, ¿no?" Que también lo que pasa, bueno, no solamente con los mártires cristianos, también en el hinduismo hay muchos casos de esto. Yo me Ujú. acuerdo de un documental que vi de unos cuates hinduistas que hacían ciertos votos muy extraños de, por ejemplo, había uno que tenía su manita levantada, o sea, que un día decidió levantar la mano como para ofrecérsela a su Dios y ya nunca la volvió a bajar. O sea, y esto se los digo de manera literal. O sea, la persona se quedó con su mano levantada hasta que se le hizo feíta y como ya no le circulaba la sangre, pues básicamente se le quedó así levantada y toda como, es que no es gangrenada, pero pues sí, o sea, como Bueno, inservible. sin oxigenación, pues. Sin oxigenación. Y se ven muy brutales, o sea, son imágenes muy brutales de estos, eh, eh, de estos sacerdotes hindúes, así con su manita, pues toda fea porque no la han bajado en 20 años, ¿no? O gente que no se ha sentado igual en 20 años, ¿no? Y entonces tiene sus piernas todas chuecas porque como nunca se han sentado, pues entonces sus ligamentos ya no sirven y cosas así. O sea, todo esto son ejemplos extremos de la renuncia total a a la voluntad de vivir, ¿no? Ujú. O incluso hay un caso muy famoso de un monje budista que se quemó a sí mismo en contra, creo que fue del gobierno chino, ahí Ay, sí lo vi, qué horror. Sí. este, en la época de la guerra de Vietnam, también el gobierno chino estaba así como queriendo invadir parte de los Himalayas o alguna cosa así, Ujú. y un monje budista lo que hizo no es cierto, ya me acordé cómo era la cosa. O sea que había un presidente que estaba queriendo prohibir las prácticas religiosas públicas. Este, ahí igual así por el norte de la India. Y lo que hizo el monje budista fue inmolarse, o sea, se puso gasolina, Y se se sentó en el prendió. suelo y se prendió un cerillo y pues, se quedó así, o sea, sin inmutarse absolutamente, ¿no? Eh, o sea, hizo como ejercicios de meditación y toda la cosa, y pues ahí se murió el cuate sin haberse inmutado, así, nada, 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 nada. Y Schopenhauer aplaudiría este tipo de cosas, porque diría, claro, ahí se ve la santidad en su máximo esplendor, la renuncia absoluta de la voluntad de vivir. Ujú. Y Ujú. qué pensemos nosotros sobre eso, pues ya es otra cosa. Ujú. Este, Schopenhauer, ya y con eso termino la clase de hoy. eh, la vida de Schopenhauer no es para nada ejemplar, o sea, él es la contraparte absoluta de todo lo que él está proponiendo, ¿no? O sea, él era una persona con el ego grandísimo. eh, Él, o sea, para nada suprimía su yo, para nada Yo. suprimía sus deseos, para nada suprimía este, nada de esto, ni se resignaba al sufrimiento, nada, 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 nada. Y Schopenhauer estaba muy consciente de eso, pero cuando le hacían esta objeción, pues él decía que los filósofos no tienen por qué ser santos, ni los santos tienen por qué ser filósofos. Son Mm. dos labores diferentes. El filósofo se encarga de comprender y el santo se encarga de vivir la ética. Y ya. Bien. Como ven, Oye, Bueno, bueno, Schopenhauer es el que decía que las mujeres eran de cabellos largos y de ideas cortas. Él es el que no, decía eso. no, ese era ¿Quién era? eh, uno de los Erasmo griegos. Erasmo de Rotterdam. Ah, Es era Rotter. medieval. Erasmo de Ah, Rotterdam decía eso.
Ah, no Schopenhauer. pero, No. pero creo que Schopenhauer tiene por ahí textos donde parafrasea esto de Erasmo de Rotterdam. O sea, Yo creo que Schopenhauer sí, también porque es la mujer misógino. también lo dejó, lo engañó, ¿te acuerdas? Sí, Ah. sí, o sea, Entonces, pues sí, sí, pero claro, Schopenhauer también es misógino a más no poder. O sea, claro. sí, sí, Ujú. sí. Schopenhauer también era muy misógino, Sí, pues ve la pero relación con la mamá, ¿no? sí que era una relación en gran medida de envidia también, pues porque la mamá de hecho era una novelista muy famosa en su época, escribía novelas románticas. Háganme cuenta que era como una escritora bestseller, ¿no? En su Ujú. época. Y pues Schopenhauer estaba verde de envidia, ¿no? Porque él había publicado su libro y no se vendió Y hasta lo tuvieron que nada. triturar el libro. Ya tenía. Ujú. Sí, Schopenhauer era un misógino terrible. Sí. Eso no se le puede este, negar. En general, como persona, pues les digo que digo, a mí no me hubiera gustado conocerlo, la verdad. Mm, Siendo sincero, o sea, es muy sabroso leerlo, es muy interesante, pero pues como persona, no, simplemente no. No, Mm, mm. demasiado egocéntrico. Sí, sí, pues era un cuate desagradable. O sea, todas las, em, todo lo que dicen las otras personas sobre él apuntan a que era un sujeto bastante desagradable. Ujú. Ujú. Oye, En Gonz, general. de todos los filósofos que tú ya conoces y que manejas perfecto, si te dicen, nada más puedes conocer a uno en persona, tratarlo, hablar con él, todo, ¿a quién te gustaría? Pues si el idioma no fuera una barrera, o sea, suponiendo eso, pues Ajá, a Kant. Yo creo que a Kant sí me hubiera ¿sí? gustado conocerlo. Ah, Sí, ajá, porque sí, o sea, me gusta mucho su filosofía, se me hace un sujeto muy curioso ujú, en general, y aparte dicen que era un muy buen tipo, ujú, o sea, que era un excelente conversador, que ujú, era muy buen, o sea, que a pesar de su rigidez intelectual, ujú, era una persona muy agradable, era un ujú, tipo muy agradable. Bueno, ujú, además de pues, súper inteligente, ¿verdad? Claro. Ujú. ujú. Ah, qué Pensé padre. que ibas a decir Platón. Pues Ah, no, porque Platón pues era como, pues no sé, pues como niño rico, ¿no? Bueno, así me lo imagino. O sea, Platón sí me lo imagino así como aristócrata, así Ujú, alzadito y así, ¿no? Pues porque Platón era, pues sí era rico, ¿no? Y Kant, no, Kant sí me lo imagino un poco más cercano al pueblo y a las dificultades de todos los días. ujú. Ah. ¿No? Pero quién sabe, ¿no? Ujú. Ah, qué padre, ¿eh? Sí. Está padre, mu- ¿eh? Está bien, a mí me gustó. sí, ¿sabes qué? A mí me sirvió muchísimo que el otro día escuché en YouTube la clase otra vez de Hegel y de veras te sirve. Yo creo que Schopenhauer también fue complicado y si lo repasamos tantito en el YouTube, vamos a entender mucho mejor, ¿eh? Claro, Sí, sí. Lo mejor es repasar las clases para poderlas entender bien, bien. claro, Sí. claro. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Voy a pausar el video. Ok.